Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo o a nivel nacional que me esté viendo acá en este momento. Bueno, les cuento que vamos a explicar el ejercicio número 4 de los circuitos RLC en serie. Ya obviamente en el canal también se ha explicado y se ha enseñado cuando son los circuitos RLC en paralelo. Pero en este caso es el ejercicio 4 de un circuito RLC en serie, como pueden ver acá. Tenemos un circuito que la fuente de alimentación es 220 voltios AC, corriente alterna, con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, algo que se me ha olvidado explicarle acá, que quede bien claro, es que la frecuencia en América Latina es de 60 Hz. Ya en el caso de en Europa es de 50 Hz. Entonces, tenerlo eso bien en cuenta. En América Latina se maneja una frecuencia de 60 Hz y en Europa 50 Hz. Entonces, que tenga eso muy claro, eso tiene que quedar muy claro eso. Tenemos una bobina conectada a una bobina de 25,47 milihenrios. Tenemos conectado un condensador de 162,48 microfaradios. Estas dos formulitas, pues como ya saben en las otras clases que yo he explicado acá, esta es la fórmula de la reactancia inductiva y la fórmula de la reactancia capacitiva. Eso no es la mente, no, es que esa es la fórmula y no. La clave aquí es entender qué es la reactancia capacitiva y qué es la reactancia inductiva, para que eso quede bien claro cuál es la diferencia entre las dos. Eso no es ir a explicar, no vamos a hallar esto, no. ¿Para qué sirve y por qué? Bueno, otra también de algo que no he explicado en los anteriores ejercicios de los circuitos RLC, ya sea en serie, ya sea en paralelo. Los circuitos RLC son muy utilizados y muy comunes en transformadores de impedancia y en filtros. Entonces, eso es importante, es fundamental. Eso no es decir, no, vamos a hallar la reactancia capacitiva, entonces no vamos a hallar la impedancia, la corriente total del circuito, la caída de tensión del condensador, la caída de tensión de la resistencia, la caída de tensión de la bobina. No, así no es. Esto no se enseña así, porque la clave es explicar ese tipo de circuitos. Esto es muy común que este tipo de circuitos RLC, ya sea en serie y ya sea en paralelo, básicamente, ¿qué pasa? Sí, eso usted lo puede encontrar en circuitos polifásicos, en electrónica de potencia, lo puede encontrar, lo encuentra así. Ambas ramas, ya sea la electrónica de potencia y los circuitos polifásicos, cada una tiene un área distinta. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno de esos se va a desempeñar de una manera diferente. Unos los van a utilizar ya sean para realizar filtros de frecuencias, de transformadores de impedancia, como yo lo decía antes, más que todo eso, porque es muy utilizado en filtros de frecuencia y transformadores de impedancia. O se llama RLC, resistencia bobina condensador. Ya en otro video más corto, más preciso, voy a explicar el para qué sirven los circuitos RLC. No solamente no, es que hay que hallar la impedancia, no. De eso no se trata de esto. La idea es entender y comprender, tenerle, o sea, es decir, tenerle sentido lo que se está haciendo, estudiar con sentido, buscar un sentido del por qué se está hallando eso. Listo. Entonces, si no es más, continuamos con el ejercicio. Entonces nos piden hallar la impedancia, el ángulo, la caída de tensión del condensador, la caída de tensión de la bobina, la caída de tensión de la resistencia, la tensión total. Ya sabemos que la tensión total es de 220 voltios. Pero resulta que hay una fórmula para comprobar de que al hallar las caídas de tensiones del condensador, de la bobina, de la resistencia, me tiene que dar aproximadamente 220 o tiene que dar lo mismo. Eso es para eso.
Esa fórmula es para comprobar desde esas caídas de tensiones que estamos viendo acá, para comprobar de que esa es la tensión total, esa es la fuente de alimentación, que es 220 voltios de corriente alterna, o sea, AC. Listo, vamos a ir hallando estos valores, como le decía ahora, la idea es entender primero lo que se está haciendo, lo que se está, tener el sentido y para qué sirve estos tipos de circuitos RLC. Listo. Entonces, si no es más, vamos a continuar acá con el video. Veo que acá se está como borroso la cámara, ya me di cuenta. Ahí les pido mil disculpas ahí. Bueno, para ir hallando los resultados por partes, tenemos que primero hallar la impedancia. La fórmula de la impedancia es Z, que la letra Z se requiere impedancia del circuito. Entonces sería raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva, cierra paréntesis, al cuadrado. Pero acá pasa algo. Nosotros nos están dando el condensador y la bobina. Pero para hallar la impedancia necesitamos hallar la reactancia inductiva, que no la hemos hallado, y la reactancia capacitiva, que tampoco la hemos encontrado. ¿Sabe que primero, antes de hallar la impedancia, toca hallar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva? Entonces vamos para allá. Listo, entonces vamos a ir por partes. Vamos a hallar la reactancia inductiva. Entonces sería, la fórmula es 2pi por frecuencia por bobina. Entonces hacemos lo siguiente, tenemos reactancia inductiva es igual a 2. Entonces pi equivale a 3.14 multiplicado por la frecuencia, que es 60 Hz. Y lo multiplicamos por la bobina, que en el caso es 25,47 miliohmios. Resulta y acontece que en esta fórmula no se puede expresar en milihenrios, tiene que ser expresado en henrios. Para nosotros convertir estos 25,47 milihenrios a henrios, tenemos que multiplicarlo entre paréntesis, coger los 25,47 milihenrios y multiplicarlo por 10 a la menos 3 para poder que haga la conversión y que en la fórmula realice el resultado adecuadamente como debe ser. Entonces, vamos por partes. Entonces, realizándolo por partes, vamos a ir hallando cada resultado por partes, sin afán, ir paso a paso. Entonces, la otra es test. Multiplicamos esto en la calculadora y el resultado de la reactancia inductiva me da 9.60 ohmios. Recuerden que las unidades de medida de la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva es en ohmios. Por lo tanto nos dan 9.60 ohmios. Ya hallamos la reactancia inductiva. Ahora vamos a hallar la reactancia capacitiva, que es con esta formulita de acá, que es igual a 1 dividido 2pi por frecuencia por condensador. Entonces vamos a hallar esta de acá. Entonces, prosiguiendo acá, hallando la reactancia capacitiva, con nuestra fórmula 1 dividido 2pi por frecuencia por condensador. Entonces metemos en la fórmula 1 dividido 2, pi 3.14, ya sabemos, entre paréntesis, multiplicando entre paréntesis la frecuencia, que es 60 Hz, como pueden ver acá, haremos paréntesis multiplicando condensador, que el condensador es 162.48 microfaradio. Ya sabemos que en la fórmula no podemos expresarlo como microfaradio, sino que tiene que ser en faradios. Y para poder convertir ese de microfaradio a faradios, tenemos que expresar en la unidad de medida, es decir, que es en microfaradios, entre paréntesis tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 6. Si nosotros colocamos esto en la calculadora, por partes, paso a paso, 162.48 microfaradios por 10 a la menos 6, ahí ya está convirtiendo de microfaradios a faradios. Ya estaría convirtiendo ya. Entonces quedaría expresado así. Vamos por partes. Vamos prosiguiendo acá. Bueno, entonces prosiguiendo acá, realizándolo por partes, multiplicamos la calculadora 2 por 3.14, así como lo están viendo aquí, entre paréntesis, así expresado de esta manera.
y nos da un resultado de 0.061 ohmios. Entonces, para hallar la reactancia capacitiva, cogemos 1 dividido 0.061 ohmios y nos da como resultado 16,39 ohmios. O sea que esta sería la reactancia capacitiva del condensador. Sería este resultado. Ahora sí, como ya hallamos la reactancia inductiva, que es 9,60 ohmios, y la reactancia capacitiva, que es 16,39 ohmios, ya podemos hallarle la impedancia. Ya hallamos estas dos, que es lo que no habíamos encontrado al comienzo, ya lo encontramos aquí. Ahora sí podemos pasar a hallar la impedancia. Listo, entonces acá organizando un poquito mejor, para que quede más cómodo, ya tenemos los dos resultados de la impedancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ahora ya podemos hallar la impedancia con la fórmula. Raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado. Te vamos a reemplazar estos, la resistencia y las reactancias, acá en la fórmula. Vamos paso a paso. Listo, acá prosiguiendo acá con nuestra impedancia, T nos dio, realizándolo por parte, reemplazamos la resistencia, que es 6 ohmios, lo elevamos al cuadrado porque es elevado al cuadrado más, entre paréntesis, la reactancia inductiva es 9,60 ohmios. Lo reemplazamos menos la reactancia capacitiva, que es 16,39 ohmios elevado al cuadrado. Entonces, por partes, 6 ohmios al cuadrado, 36, porque 6 por 6, 36. Como está elevado al cuadrado, quedaría 36 ohmios al cuadrado más 9,60 ohmios menos 16,39 ohmios, queda menos 6,79 ohmios elevado al cuadrado. Seguimos, 36 ohmios al cuadrado más menos 6,79 ohmios al cuadrado, multiplicándolo dos veces, menos por menos da más, entonces queda positivo, da un resultado de 46,10 ohmios al cuadrado. Y ahora sumando 36 ohmios al cuadrado más 46,10 ohmios al cuadrado, nos da 82,1 ohmios al cuadrado. Y sacando la raíz cuadrada de este, nos da 9,06 ohmios. Quiere decir que la impedancia de este circuito RLC es de 9,06 ohmios. Ya aquí ya hallamos lo que nos están pidiendo acá, Z, que es la impedancia. Ahora vamos a hallar la corriente total, para poder que, hallando la corriente total, no conocemos la corriente total del circuito RLC. Entonces, para eso ya tenemos ya la impedancia, ya podemos hallar la corriente total aplicando ley de Ohm. Listo. Entonces vamos a realizar, para hallar la corriente total del circuito RLC, tenemos que aplicar la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm dice que tensión total es dividido ZT por IT. Entonces cogemos corriente total IT igual a tensión total dividido ZT, que es la impedancia total, es esta de acá, que nos da 9,06 ohmios, como pueden ver acá. Te vamos a reemplazar esto acá. Listo, entonces aquí prosiguiendo con el proceso, te reemplazando en la ley de Ohm. VT es 220 voltios, dividido la impedancia 9, que nos da 9,06 ohmios. Esto lo pasamos a dividir acá y haciendo esta división nos da 24,28 amperios. Quiere decir que la corriente total que pasa por el circuito RLC en serie es de 24,28 amperios, como pueden ver acá. Listo, vamos aquí a ir chuleando los que vamos hallando. Ya hallamos impedancia y T. Ahora vamos a hallar la caída de tensión del condensador, de la bobina y de la resistencia. Entonces, prosiguiendo, te vamos a hallar la caída de tensión de la resistencia, la caída de tensión del condensador y la caída de tensión de la bobina. Vamos paso a por partes, paso a paso. Listo, entonces vamos a hallar, ya tenemos acá VR, entonces VR, 6 ohmios por la corriente total que nos dio 24,28 amperios. Lo reemplazamos acá para hallar la caída de tensión de la resistencia.
Entonces, para la caída de tensión del condensador, multiplicamos la reactancia capacitiva, que es 16,39 ohmios, por la corriente total, que es de 24,28 amperios. Para la reactancia, perdón, la caída de tensión de la bobina, entonces sería, multiplicamos la reactancia inductiva, que es de 9,60 ohmios, por la corriente total, que es de 24,28 amperios. Entonces ya vamos a mirar cuáles serían los resultados de esto. Listo, ya realizando los resultados, ustedes obtuvimos los siguientes resultados. De la caída de tensión de la resistencia nos da 145,68 voltios. La caída de tensión del condensador nos da 397,94 voltios. La caída de tensión de la bobina nos dio 233,08 voltios. Ahora sí, vamos a hallar BT. Ya sabemos que la tensión total, la fuente es 220 voltios, eso ya lo sabemos ya. Con una fórmula vamos a comprobar de que estas caídas de tensiones, realizando esa fórmula de BT, que ya le voy a mostrar cuál es la fórmula, vamos a comprobar de que con esa fórmula vamos a comprobar de que eso está correcto. Ya puede ser que nos da 219 punto algo, 218, pero más que todo es para comprobar de que estas caídas de tensiones que hallamos acá, realizando con la fórmula, vamos a comprobar de que está bien el resultado. Listo, entonces viendo acá, vamos a acercar un poquito el zoom de la cámara. Entonces, para comprobar de que esa fuente de alimentación, 220 voltios, es correcto, que tenga coincidencia con las caídas de tensión de la resistencia del condensador y de la bobina, tenemos que esta formulita, BT es igual a raíz cuadrada tensión de caída de tensión de la resistencia al cuadrado más, abrimos paréntesis, caída de tensión de la bobina menos caída de tensión del condensador, cerramos paréntesis, al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esto que obtuvimos aquí, las caídas de tensiones aquí. Tiene que darnos aproximadamente 220, puede que dé 219, 218, pero de qué da, tiene que dar aproximado o ya sea igual. Si da así, entonces ahí estamos comprobando de que realmente ese resultado es correcto. Listo, ya acá realizándolo por partes, voy a explicar el paso a paso. Tenemos la siguiente de la fórmula BT igual a raíz cuadrada, caída de tensión al cuadrado más caída de tensión entre paréntesis, menos la caída de tensión del condensador al cuadrado. Entonces reemplazamos las caídas de tensiones. 145,68 voltios al cuadrado más 233,08 voltios menos la caída de tensión del condensador, que nos dio 397,94 voltios. Entonces vamos realizándolo por partes. 145,68 voltios al cuadrado nos da 21.222,6 voltios al cuadrado, más 233,08 voltios menos 397,94 voltios. Esto me da menos 164,86 voltios al cuadrado. Siguiendo por partes, tenemos 21.222,6 voltios al cuadrado más este menos 164,86 voltios al cuadrado nos da 27.178,8 voltios al cuadrado. Entonces, realizando la suma de estas dos cosas, de los dos nos da 48.401,4 voltios al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada, cancelamos la raíz cuadrada con voltios al cuadrado y nos da 220 voltios, que es la fuente de alimentación que tenemos acá. Quiere decir que con la fórmula que hallamos acá, llegamos a este mismo valor de acá. O sea, lo que quiere decir es que las caídas de tensiones, y comprobando que esta fórmula, que las caídas de tensiones, para hallando la tensión total, que es esta, quiere decir que está correctamente
los resultados de las caídas de tensiones de la resistencia del condensador y de la bobina. Si no es más, prosigamos, vamos a proseguir con lo siguiente. Ya acabamos de hallar BT, ya comprobamos de que está correctamente, que da 220 voltios, que es la fuente que tenemos acá. Ahora seguimos con hallar el ángulo del triángulo ya les digo de qué es. Hay que hallar el ángulo de las caídas, del triángulo de las caídas de tensión. Listo, ya por último vamos a hallar el ángulo digamos, el desfase que hay entre la caída de tensiones de la bobina, el condensador y la resistencia, como vemos acá. Te damos paso por paso. Listo, entonces realizándolo paso por paso, entonces reemplazamos la caída de tensión de la bobina, que es 233.08 voltios, menos la caída de tensión del condensador, 397.94 voltios, como ve acá. Se ve un poquito la cámara borroso, hay mil disculpas ahí. Bueno, ahí se ve bien. Después, la caída de tensión de la resistencia, que es 145.68 voltios. Entonces, realizándolo por partes, restamos 233.08 voltios menos 397.94 voltios, me da menos 164.86 voltios, y esto lo dividimos sobre 145.68 voltios. La división me da menos 1,13 voltios, y sacando la tangente a la menos 1 en la calculadora de menos 1,13 voltios, nos da menos 48.49 grados, perdón, grados. Quiere decir que hay un desfase siempre grandecito de la caída de tensiones, ¿no? Para expresarlo en un triángulo de las caídas de tensión, vamos a borrar acá el tablero y ya les voy a enseñar cómo se puede representar en un triángulo de caídas de desfase de caídas de tensión. Entonces ya para finalizar el ejercicio 4 del circuito RLC en serie, entonces podemos representar el triángulo del desfase. Mire que hay un desfase grande entre la caída de tensión de la bobina y la caída de tensión del condensador, menos 164,86. Y el ángulo nos da menos 48.49 grados. La caída de tensión de la resistencia lo ponemos acá, 145,68 voltios. Y aquí colocamos la fuente de alimentación, que es 220 voltios, como pueden ver ahí. Ya con esto, esta es la forma de representación, una forma de representación del triángulo de desfase de las caídas de tensión. Entonces miren que siempre entonces miren que el triángulo va para abajo, no hacia arriba, sino que como hay un desfase grande, tiende el triángulo a ir hacia abajo, porque es donde siempre hay un desfase entre las caídas de tensión de la bobina y la caída de tensión del condensador. Entonces, ya con esto podemos ya cerrar toda la explicación de este circuito RLC en serie. La idea no es, como les decía al comienzo del video, de cada clase que yo hago. La idea es aprender, o sea, aprender buscar el sentido del aprendizaje. No solamente es, o sea, entender y aprender bien, como debe ser. No, hay que hallar la reactancia capacitiva, hay que hallar la impedancia, hay que hallar la reactancia inductiva. No, hay que primero saber para qué sirve eso. Ya en otros videos también estaré explicando el para qué sirve la reactancia capacitiva, qué es la reactancia capacitiva, qué es la reactancia inductiva. Porque antes de realizar todos esos cálculos, hay que verle el sentido del por qué se debe aprender esto. Estos circuitos RLC, ya sean serie, paralelo, mixto, esto no es porque sí. No, es que sí, no. Esto hay que saberlo enseñar también, saber, tenerle un sentido, es decir, analizar el observación. Siempre hay que realizar la observación, la interpretación, el análisis, pero siempre entender para qué se hace esto, para qué se debe hacer esto.
Eso no es, no, vamos a hacer aquella la impedancia, el ángulo de desfase, no, pero ¿para qué se hace? Porque esto normalmente este circuito de RLC, ya sea en serie paralelo, usted lo van a encontrar en filtros de frecuencia, en transformadores de impedancia, en muchas cosas, pero es muy común encontrarlos así. Entonces, espero que hayas aprendido, hayas entendido bien. No te olvides de suscribirte si te gustó el video, suscribirte, darle a la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos de clase, ya sea videos de hidráulica, neumática, PLC, de física, de matemática. Bueno, acá hay varias categorías acá en el canal y son bienvenidos. Si no es más, espero que hayas aprendido, te haya gustado el video. No olvides darle un me gusta y activar la campana de notificaciones. Si no es más, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.